Bienvenidos a Cefalonia, estamos en Argostoli. Esta gran ciudad hoy la vamos a caminar y precisamente vamos a ir todo ese litoral hasta una hermosa playa, porque aquí, muy cerca, hay una playita, pero la playa que es insignia está al final. Y después vamos a caminar por todo el pueblo, por todas las calles peatonales y llegaremos hasta aquel famoso puente que cruza de una isla a la otra parte. Entonces, no se pierdan ningún detalle. Vamos conmigo. Y una cosa importante, aquí tenemos dos invitados hoy que vendrán a hacer toda la caminata junto con nosotros. Ahí viene la family. Somos los primeros en bajar hoy. Somos los primeros en bajar para aquí esta hermosa isla. Hay bastante aire. Julia nos ganó, ella bajó primero. Ahora salimos por aquí, por este muelle, y vamos hacia la derecha, que es la hermosa playa de las que le hablé. Hay mucho viento, vamos a ver, mire cómo esto está lleno aquí de yate. Y mira el flamante crucero. Estaba con Giselle debatiendo porque quiero hacerle un regalo por el cumpleaños para el año que viene, pero no sé si este yate o el otro. ¿Cuál es el que tú quieres por fin? Este. Ya quiere este. Debe ser el bote salvavidas que tiene dentro del barco. Me llaman los niños adelante, seguimos caminando. Y esto es muy fácil. Esta guía que le voy a hacer hoy es muy fácil. Como ahora están cerradas las tiendas y todas las cosas de comer, pues lo que vamos a hacer precisamente es ir, como le dije, hacia la derecha. Por toda esa costa completo. Ven aquella casita al final, allá donde queda la playa. Aunque aquí hay una playita que se la voy a enseñar muy cerca. Y después vendremos para atrás, que toda la zona turística es de ahí para allá, hasta el final. Giselle, por otra parte, lo que está haciendo es un blog de viaje más resumido, porque lo pueden ver también y de esa forma tienen una idea de día a día qué fue lo que hicimos. Porque yo con esta parte lo que estoy es yendo a todos los detalles de todo lo que visitamos, las comidas, todo en general. Aquí ya están los compañeros del barco que están esperando para las diferentes excursiones. Esta vez lo vamos a hacer al revés. Hace unos años estuvimos aquí y dejamos para el final una playa y desde la playita viendo el crucero, vimos que el crucero casi se iba y tuvimos que correr porque esta vez por eso vamos a ir primero a la playa y después es cuando vamos a visitar todas las cosas con calma. Para que no tengan pérdida, para allá esto es la zona turística. Y para acá es donde vamos primero, que no va a haber muchas cosas turísticas, pero sí un gran paseo por toda la arboleda aquella hasta llegar a la playa. Y miren el barco aquí, está bien situado, no hay que coger lanzadera, no hay que gastar dinero, cero coste, solo tener buena salud y deseos de pasear. Esperemos que con este vientecito el agua del mar Jónico no esté tan fría, porque si no nos vamos a helar, porque sí o sí nos vamos a volver a meter al agua. No, hay que decir que el agua de aquí la he probado en otras ocasiones y es caliente. Sí. No es el caso del Atlántico donde vivimos en Gran Canaria, que el agua es muy, pero muy fría. De todas las islas griegas que hemos visitado y que recordamos, esta es la que ha tenido el agua más caliente, pero exquisita. Espero a ver si puedo probar aquí mismo ya que estoy cerquita. A ver cómo nos recibe hoy Cefalonia. Un momentito. Mira, es temprano y está rica. No está caliente. Es verdad que la última vez que nos bañamos, nos metimos, eran las 1:30 de la tarde, después de un solazo increíble. Pero está fresquita, no fría, está muy bien. Yo creo que este bañito va a ser, bueno, reparador celular, antienvejecimiento. Miren, esto es una preciosidad, señores. Esto es una de las playitas donde nos estamos bañando aquel día, que de aquí salimos casi corriendo porque vimos ya mucho movimiento, como que el barco nos iba a dejar. Por eso ahora todo el tiempo ando con el reloj para tirarme al agua, pero mirando siempre el tiempo. Es muy importante aquí el tiempo porque el barco sí no espera. 3 días después. Miren el barco ahí, y aquí también hay otra playa. Para los que no tengan mucho tiempo, pues se pueden bañar en esta playa también. Incluso hay personas ya bañándose. A que lo vean. No está muy limpia, no me gustan, pero de todas formas vamos para allá atrás
para aquella última playa, ahora por todo este paseo, que es lindísimo, para que vean qué vistas más bonitas y qué playa más hermosa. Es una redundancia, porque una flor cogiendo otra flor no es normal. Vemos a María revisando sus mensajes. Sigo por aquí por la orilla de esta playa, que vuelvo y repito, no me gustó. Y subimos por aquí para ir ya por un paseo, que lo mejor que tiene es que tiene sombra, porque es un paseo cubierto de árboles. Miren por allá, ahí comienza, pero el paseo es por aquí, hasta el final. A ver la familia por dónde viene. Un lugar muy apropiado para pasear tus mascotas. Miren qué bonito. Ahí siguen la familia caminando, está empezando. Mari tiene su cara risueña, pero el otro parece que tiene hambre, ¿no? No hay una sonrisa para la cámara, Mandy. Parece que no. Que hay grandes terrazas. Recuerden que es muy temprano. El viajero de verdad que sea bueno tiene que levantarse y madrugar, que es lo que estamos haciendo nosotros. Miren el restaurante ahí. Pero seguimos por este camino hasta llegar al final. Aquí cuando llegas al restaurante, si coges a la derecha, la playa está a la izquierda, pueden ver unas vistas pero muy paradisíacas. Miren qué bonito esta zona. Y ahí Giselle va a pasar por la parte trasera del restaurante, por el muellecito. Y este es un restaurante aquí junto al mar. Miren qué preciosidad, con su molinito, con su puentecito. Es una pasada, la verdad. El agua cristalina. Bueno, aquí miren las vistas. Increíble. Ya estoy deseando lanzarme. Ahí vemos a Giselle en la misma punta. El sombrero en cualquier momento se le va a volar. Sí, porque aquí el mar está subiendo arriba de las rocas también, porque hace mucho aire. Yo me voy pitando de aquí. El agua muy cristalina. Parece una piscina natural. El mar está un poco revuelto. Miren el molino. Allá María para tirarse fotos en la terraza del restaurante. Ese faro es uno de los lugares turísticos de aquí. Llegaremos ahí. La playa es aquella que está ahí, que la veo vacía. La vamos a estrenar nosotros por lo que veo. Aquí estamos caminando a ver si llegamos a la playita. Aquí hay como unas pequeñas lagunas de mar. Miren qué bonito, el agua transparente, increíble. Muy bonito todo. Bueno, creo que vamos a tener que coger otra ruta para llegar a la playa. Ahí tenemos la playa, pero por aquí está un poquito complicado, así que vamos a coger la carretera. Bonito esa montaña, como tiene rocas. Y siempre la gente haciendo su ejercicio matutino. La playa no hay otra forma de llegar que no sea por la carretera. De todas formas, le doy un dato curioso. Aquí hay un trencito turístico que cuesta 8 euros, que también llega hasta aquí, hasta el final. Ya, aquí pueden tener ya más vistas de la playa en las que nos vamos a bañar. Argostoli es la capital de la isla. Se encuentra rodeada de montañas, bosques y lagos con aguas cristalinas. Tenemos los niños con una vista de pájaro. Se está bañando la primera valiente, una persona que llegó. Pero quiero llegar antes de bañarme al final, al faro aquel. Ahora les digo el nombre. Aquí llegamos al camping de Argostoli y seguimos su restaurante y vamos a seguir hacia el faro que les dije. La playa en realidad no está muy limpia. Vamos a ver cuando me bañe. Hay mucho aire, aunque el agua no es tan fría, como le dije, como el Atlántico. En Grecia viven 11 millones de personas y cada año visitan este país 30 millones de turistas. Es uno de los pocos países del mundo que su cifra de turistas triplica la de los residentes. Esta parte de aquí es también ya después de la playa y vamos directo al faro después de todos estos matorrales. Aquí tenemos el nombre. Vamos a ver si él sabe cómo se llama el faro. Creo que se llama San Ciodoro. Estamos aquí, hemos encontrado una pequeña cala espectacular. Esta es la segunda parte de la playa, que aquí los vientos no llegan tan fuerte, está preciosa. Y al fondo tenemos el faro de San Teodoro, una preciosidad solo para nosotros. Y nos bañaremos en esta playa, una cala que reservé como millonario que soy para nosotros solos. Dije que cerraran toda esta zona. Bueno, los veleros ahí los tienen al fondo. Recuerden que hay un dicho, el que madruga, Dios lo ayuda, así que el que da primero, da doble. Miren, para nosotros solos. Y vemos a Giselle modelando por la
por la arena, estas vistas. A lo que se ponen a veces los youtubers para hacer buen contenido y buenas fotos, miren. Que ya sabemos que nadie nos obliga, pero hombre, que queremos dar lo mejor de nuestro recorrido. Vemos a María que está investigando qué hay en el faro. Un faro atípico, nunca lo había visto. Vamos a ver si sale entre las columnas. Y vemos el modelo. El modelo se esconde, está tan flaquita que no se ve. Muy bonito, todo muy bonito. Ahora llega el momento más esperado. Allí tremendo aire, nos bañaremos aquí porque tengo que probar una vez más la playa de Argostoli, aquí muy cerca del faro. Una cala reservada para nosotros solos. La familia está haciéndose fotos en el hermoso faro. Y aquí vamos llegando ya a nuestra playita privada. Que por cierto, aquí no hay aire porque está rodeada de circular. Carlos se está aventurando, es el primero en lanzarse. ¡Dale, Carlos! Miren, señores, qué vistas más espectaculares. Esto es el paraíso. Se tiró Carlos al agua. ¿Está rica? Esto es la vida. Esta agua sí está caliente, no como el Atlántico. Miren, es la segunda vez que me baño en esta playa. Bueno, gente, pues nos encontramos en Cefalonia. Y estoy con mis ballenas. 2 horas después. Buenos días, chicos y chicas, nos encontramos en Cefalonia. Ya llegamos aquí al punto de partida, donde fuimos unos cuantos kilómetros hasta el faro, donde nos bañamos en la playa. Aquí está el crucero y ahora vamos a ir por aquí, por el paseo marítimo, para adentrarnos en las calles peatonales que están llenas de terrazas, tiendas, muchos hoteles aquí. Miren este, Miramares. Aquí hablamos del tren turístico que les hablé al principio del vídeo, para poder recorrer toda la ciudad. Y aquí hay una pequeña plaza que quiero ver, muy cerca del crucero. No sé quién será, Nicole, no sé si Carpaccio o lo que sea, no sé quién será. Giselle, para tirar una foto a los niños. Seguimos por aquí por el paseo marítimo, muy bonito, pero voy a hacerlo al revés. De regreso voy a venir por el paseo marítimo y voy a tratar de entrar por una calle paralela, que es donde están todas las tiendas. Vamos a ver qué bonito, qué colorido esa zona. Aquí las terrazas al lado del mar. Dato curioso es que aquí puedes ver más tortugas que en ninguna parte. Y para eso coges los barquitos estos de pedales que cuestan 30 euros y vas a ver las tortugas por al lado tuyo, o puedes coger también una lanchita eléctrica que también cuesta un poquito más, 40 euros. Algo, arquitectura muy, pero muy bonita. Siempre que voy a cualquier lugar me gusta meterme en las zonas residenciales, por todas las callejuelas, porque la parte turística siempre es muy bonita, pero esto me da una idea de todo, de la ciudad, de la calidad de vida. Y a 300 metros caminando desde la avenida marítima, te encuentras con este comienzo aquí. Lo conozco porque ya estuve en otra ocasión aquí. Lo que sucede es que no tenía el canal, que es una gran calle peatonal, la que le decía que está llena de terrazas, tiendas. Aquí comienza, hasta el final. Si se preguntan por la gastronomía de Grecia, más o menos en todas las islas son cosas muy similares, aunque en nuestro canal hay ya 2 vídeos, uno de Corfú y uno de Zante, incluyendo Zakynthos, que tiene comidas típicas, degustación de comida en muchos lugares. Ahí pueden apreciar cuáles son los platos más famosos de Grecia, como la pastizada, un restaurante de los mejores de Corfú, donde comimos, como
el famoso gyro. Y bueno, van a ver baklava, van a ver mucha comida. Llegamos aquí a la gran plaza, el nombre es La Platia, llenas de terrazas, restaurantes. Vamos a echarle un ojito, hacer algo de cotilla de los precios. Bueno, aquí para los que conozcan tanto el griego como el inglés, ahí pueden buscar, pero aquí habla de pescado fresco y marisco, pues están hablando de 26,80, 26,50. Las carnes al grill, estás hablando de 16,50. Esto está carito. Vamos a seguir, que aquí me sacan un riñón. Temprano, son las 10:30, pero las terrazas están vacías. Están vacías de esta hermosa plaza. Limpiando las calles. Y ahí después de esta plaza siguen todas las terrazas. Bueno, en cada una de las entradas también hay tiendas y terrazas. Las terrazas empiezan a llenarse ya un poquito. Este edificio no sé si será el ayuntamiento, está extraño. Y después de este paseo a 300 metros desde esa gran plaza, si viene la calle peatonal que está llena de tiendas y terrazas. Es esa que vemos ahí. Esto sí va a estar pero muy concurrido. Es la parte más concurrida de la ciudad. Varían por la avenida Marítima y así en metro se desvían y pueden entrar aquí en esta calle peatonal. Y aquí se empieza la parte, vamos a decirle, más turística de la ciudad. Mira esa tienda, qué bonita, llena de flores. Cómo está su decoración. Y por allá lejos viene la Family. Una heladería. Seguimos viendo terrazas, muchas tiendas. Les dije que esto estaba pero muy bonito, muy bonito. Aquí a mi espalda la iglesia. Y seguimos por aquí, por el paseo. Vamos a ver por dentro de la iglesia. Y souvenirs, todos los que tú quieras. O comida. Heladería. 3 días después. Seguimos caminando por este paseo maravilloso. Después de ese rico baño, les sugiero que no pueden venir aquí y no bañarse en las playas. Tenemos la iglesia San Nicolás, una iglesia católica. Y ahí vemos cómo María se está haciendo sus fotos. Posando artísticamente. Esta calle se ve que es amplia y es grande, muy larga, es el concepto correcto. En la esquina hay una farmacia y este es el final de la calle peatonal. Ahora cogemos hacia la izquierda y vamos a ver toda la parte de la avenida Marítima, así como todo el puente tan turístico que les voy a mostrar a continuación. Ya salimos y volvimos a entrar al supermercado y comimos ya el heladito y la limonada. Hablarle un poquito de precio de estas terrazas que están aquí mismo a la orilla del mar. Café, fruta, helado. Y miren los precios. Todo parte de 7 euros por lo que veo. Muy bonito comer aquí, pero los precios se pagan. Miren, a Giselle ahí. Esto es una estación de barco. Y ahora vamos a ir por ese puente. Se llama el puente de Drapano. Drapano. Vamos a ver si nos drapa ahí el puente. Y la laguna se llama Coutavos. Aquí vas a ver muchas veces muchas tortuguitas que se pegan a la orilla. Bueno, pues eso es lo que estoy viendo ahora, pero sí, esta zona hay mucha tortuga. Hay incluso muchas excursiones para ver las tortugas. Vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarnos alguna por la orilla. Mira, encontré una. Ah, esta zona también tiene muchas tiendas. Todo esto hasta la iglesia que voy a enseñarles al final. Aquí están los precios de nuevo. Y bueno, están disparados, Y vemos Giselle viene por el mismo litoral. Al fondo no sé si pueden ver el crucero. Así que cogimos para el crucero a mano derecha hasta la playa, hasta el final, y ahora estamos para el otro lado.
quiero caminar ese puente. Ya yo estuve aquí y lo caminé hasta el final ya está un cementerio. Pero muy bonito, muy bonito. Van a ver como a ambos lados hay agua, una tienda de licores y ahí dice todo tipo de líquidos y vinos locales. Bueno, el puente completo no lo voy a caminar, porque le dije que después allá donde está aquel faro, en el intermedio, de ahí para allá, lo que hay es un cementerio, un pueblecito chiquito y no hay nada más. Voy a ir hasta donde está el faro para coger las vistas hacia la ciudad. Aquí estamos dentro de la iglesia. Muy pequeña, pero muy bonita. No olviden que el tren turístico los pasea por toda la ciudad, pero fíjense en un detalle, que yo aquí no cogí excursiones. Esto es tan pequeño que hay lugares donde no cojo excursiones. Incluso ahora voy a Montenegro y tampoco voy a coger excursión donde nos bajamos, ni mucho menos en Croacia. Cogí 2 excursiones de las 3 islas griegas. En esta no, pero sí la cogí en Corfú para ver lo más bonito de Corfú. Y en el caso de Sante, que también, porque quise coger la excursión para ver uno de los lugares más fotografiados del mundo, que es la playa de los naufragios, playa del naufragio, que lo pueden ver en nuestro canal. Eso es maravilloso. Nos bañamos en las cuevas azules y los invito, como siempre, que se suscriban y puedan ver todas estas maravillas de las aventuras que estamos haciendo. No, le voy a dar una técnica para poder saber qué es lo que están viendo. Pues le tiran una foto, lo ponen en Google y automáticamente va a ver a alguien que ya le tiró una foto y ahí aparece. Esto se llama Iglesia de la Madre de Dios. Ahí tenemos a Giselle. Del otro lado del puente se encuentra la laguna, donde podemos, además de dar un paseo en barcos de pedal, también ver las famosas tortugas. Vamos a ver si tenemos suerte de verlas hoy. Recuerden que lo bueno que tienen estos micrófonos que cogen a 250 metros de distancia. Entonces podemos hacer tomas muy épicas. Incluso tiene 8 gigas de memoria tipo pendrive para coger el audio en 32 bits flotante, que el audio es mucho mejor. Y lo otro importante que tiene reducción de ruido con inteligencia artificial. Todas estas cosas hay que muchas veces hacer la inversión, porque de lo contrario no quedan bien los vídeos. Y lo más importante de un vídeo, o una de las cosas más importantes, es el contenido, pero lo otro, un buen audio. Aquí comienza el puente. Es bastante largo. Ya repito que lo hemos caminado. De aquí se ve el crucero, se ve toda la ciudad, toda la avenida marítima. Y como mismo decía Giselle, esta es la parte de la laguna. Veremos si tenemos suerte y vemos alguna caguama. Estos son los barquitos de pedales que le dije que se alquilan, que cuestan 30 euros para poder ver las caguamas. Yo me voy a ahorrar esos 30 euros y yo de que la localizo, la localizo. Vamos a seguir buscando. Mandy, como siempre, escondiéndose, no quiere salir en cámara, pero al final la cámara lo sorprende, ¿no? Aquí en el puente hay una pequeña curva. Ahí vemos la family buscando tortugas y ahí vienen 3 tortugas caminando. Sí. ¿Cómo? Que las tortugas se las comieron los griegos. Bueno, parece que tenían hambre, ¿no? Por eso no encontramos tortugas. Bueno, será en otra ocasión. De todas formas, vengan aquí que es posible que echen de nuevo tortugas. Bueno, bye. Vamos a llegar hasta aquí, hasta este faro, pero recuerden que mira dónde está el barco. Hemos caminado unos cuantos kilómetros hasta la playa y después caminamos todo ese litoral por dentro hasta llegar aquí a la punta del puente. Y ya después regresamos, pero por toda la avenida marítima. Hasta allá. ¿Quién dice que no hacemos gimnasio? Más ejercicio imposible. Llegamos aquí hasta el faro y de aquí regresamos descubriendo toda la parte de la vía marítima. Ahí vemos. Miren qué bonito. Ahí vemos los 2 caguamitos. Están tirándose fotos. Bueno, fíjense que ya está ahí mismo ya el final.
pero repito, es por gusto. Ya de ahí para allá no hay nada. Vamos mejor regresar y seguir mirando cosas interesantes. Ya vamos de regreso. Seguimos paseando por aquí, por donde están todos estos yates. De regreso seguimos por este paseo marítimo y quiero a ver si encuentro el cartel de Cefalonia. Muy bonito, muy fotografiado. Y desde el cartel I Love Kefalonia nos despedimos por hoy, una de las islas más hermosas y menos conocidas, diría yo, de Grecia. Te invitamos a venir y a seguir este recorrido que te hemos compartido. Suscríbete en el enlace, en el botoncito rojo que hay debajo de este vídeo y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!